estar hoy pues, haciendo nuestras actividades, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema. Vamos a ver, hay un tema bien amplio que es el ministerio profético, pero esto abarca un montón de aspectos, temas, características y diferentes cosas que se pueden observar a través del ministerio profético. Hoy vamos a ver específicamente la profecía y los profetas. Hace ya bastante tiempo ya había compartido un tema relacionado con las profecías, ¿verdad? Y ahí hablábamos de varios puntos, tal vez, solo haciendo memoria de que es bien delicado eso, ¿verdad? La profecía, ¿verdad? Algunos dicen que las profecías ya no existen, la profecía solo es la Biblia. Otros por ahí dan profecías, pero esas profecías serán de parte de Dios, serán de ellos. ¿Qué pasa con aquellos que dicen, miren, vengan acá, paguen sus centavitos y hagan las consultas a mí, ¿verdad? Pero son gente que no son no tienen nada que ver con las cosas de Dios, ¿verdad? Sino que ellos hacen sus actividades esas de adivinaciones, ¿verdad? Lamentablemente en las iglesias también se ven unas cosas parecidas, porque algunos dicen, vengan aquí, consúltenme y tráiganme un dinerito, dice. Entonces eso ya no debería de verse, porque nosotros no estamos para hacer un negocio con la palabra del Señor, ni con los dones que da el Señor, amén. La profecía y los profetas. El mover profético es una tarea que se está resurgiendo en la iglesia de la actualidad. Entonces algunos tal vez van a decir, ¿será que hasta ahora está funcionando eso de las profecías? ¿O será que siempre estuvo? Entonces, lo que dice acá es de que ahorita está resurgiendo. ¿Por qué? Porque en el tiempo del Antiguo Testamento nosotros nos damos cuenta de que el Señor ahí mencionaba muchas profecías, ¿verdad? Y ahí están los libros proféticos, ¿verdad? En algún momento decían, pero ¿será que hay más profecías dentro de la Biblia? Sí hay, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Pero el mover profético quedó apagado, ¿verdad? Hoy en día algunos dicen, yo te profetizo en el nombre del Señor y que vas a ser millonario y que vas a tener un montón de casas, vas a tener un montón de carros, y entonces están confundiendo. Eso no es realmente el mover profético, ¿verdad? Sino que ahí es un mover más es carnal, ¿verdad? Aunque Dios sí lo puede hacer, Dios puede venir y decir, bueno, tal persona va a recibir bendición de parte del Señor y Dios le puede dar una casa directamente, ¿verdad? Sin mayor esfuerzo de la persona, ¿verdad? O resolverle una situación de deuda. Las deudas, ¿Dios tiene la obligación de saldarlas? No, ¿verdad? Pero sí puede ayudarnos, ¿verdad? Porque nosotros alguna vez fuimos tal vez personas que no pensamos bien, nos metimos en una deuda y si le rogamos al Padre, Él nos puede ayudar a salir de ahí y decirle, mira, ya no quiero meterme a estos problemas porque ya sé que es muy feo, ¿verdad? Pero bien puede venir una profecía que el Señor nos dé a nosotros por cualquiera de los medios que Él dé y nosotros salir adelante de esa situación, ¿verdad? Entonces el resurgir en la iglesia de lo que es el mover profético significa de que ya más personas nos estamos preocupando de lo que dice la palabra del Señor con relación al tema. La profecía no está apagada. Eso tal vez estuvo ahí, que medio se estuvo moviendo en algún tiempo, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan de las iglesias, las primeras iglesias, ¿verdad?, de Guatemala, algunas iglesias ni siquiera aplaudían, otros si veían llorar a otro, ya cálmense, ya silencio, ¿va? O miren para allá unos, para allá otros. Entonces cada quien tenía su forma de hacer las iglesias, ¿verdad? Pero nosotros, desde que hemos experimentado el poder de Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas,
¿verdad? Recibimos a Cristo en nuestras vidas, y gracias a Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Yo me voy, pero envío al otro Consolador, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas y nosotros hemos sentido su presencia, su misericordia dentro de nosotros. Y Dios nos ha hablado directamente, ¿verdad? Y esas son cosas proféticas, porque son cosas que no han pasado y que en algún momento se dan o se van a dar. Amén. Vamos a preparar nuestra Biblia en Amós 3:7. Entonces, en algún momento el Señor estuvo hablando a su pueblo. Yo no sé si ustedes se recuerdan, a través de lo que han leído de las Escrituras, de lo que han escuchado de prédicas o de lo que han estudiado. Dios le hablaba a todo el pueblo, o Dios le hablaba a algunos pocos para hablarle al pueblo. ¿Qué era lo que más se daba en el tiempo antiguo? Pues realmente lo que Dios hacía es que hablaba directamente a sus siervos, ¿verdad? Y a estos siervos lo que hacían era, bueno, pueblo del Señor, les voy a dar un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Entonces Dios le hablaba a alguien específicamente y este alguien le hablaba a los demás de parte de Dios. Entonces tenemos la palabra del Señor en Amós 3:7. Yo les voy a leer la versión que tengo acá. O si alguien la tiene ahí en la versión Reina Valera 1960, por favor. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele en su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ven? Pueden sentarse, hermanos. La versión que yo tengo acá dice, porque no hará nada Dios el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces aquí, todos estos secretos, Dios no le decía a todos, vengan, pueblo de Israel, pueblo de Dios, pueblo escogido, vengan, aquí les voy a decir algo. No, sino que Él aparte, ¿verdad?, le hablaba a sus profetas. Y entonces cuando ya le daba la instrucción Dios al profeta, el profeta llegaba con el pueblo y les daba el mensaje, ¿verdad? Eso era en el tiempo antiguo, ¿verdad? Y entonces, ¿a quiénes les hablaba directamente? A los profetas. Ahí no dice, le hablaba al que era más fuerte, al jefe del ejército, al líder de las tribus, ¿verdad? Sino que le hablaba a los profetas específicamente. Esto es una gracia, dice, ¿verdad? De la que estamos hablando aquí. ¿Por qué es una gracia? ¿Acaso nosotros como pueblo, o los que hemos podido experimentar eso de las profecías, somos dignos de que Dios nos hable? No, ¿verdad? Sino que por pura gracia el Señor le hablaba a los profetas. Y así hay muchas cosas de las que Dios le hablaba, ¿verdad? En el libro de Amós también menciona ahí algo, ¿verdad? De que Dios le hablaba a los profetas, y los profetas amonestaban también al pueblo, ¿verdad? Les ayudaban a juzgar. Entonces antes lo que hacían era, bueno, tenemos una situación aquí, un problema que resolver. ¿A quiénes acudían? ¿Verdad? No llegaban ante el juez, porque no existía el juez en ese entonces, sino que parte del consejo era con los profetas, con ellos llegaban. Eso lo encuentran en Amós 3:13, ¿verdad? Entonces les daba una autoridad a Dios de poder ser parte de los que juzgaban también, ¿verdad? Entonces, de lo que estamos viendo, no cualquiera también podría ser profeta, ¿verdad? Ciertamente Dios le da los dones, ¿verdad?, para todos, ¿verdad? Pero alguien que sea injusto, ¿será que podría ser profeta? No, ¿verdad? Porque si no, van a venir dos aquí y van a decir, miren, fíjese que este que viene aquí a la par mía me robó 100 quetzales, ¿verdad? Y el otro va a decir, no, hombre, si este me debía y me dio 100 quetzales, era de sus deudas, ¿verdad? Y capaz que como el profeta es amigo de uno de ellos, va a decir, no, aquel es el que te debe, ¿verdad? Entonces, como que favoreciendo. Eso es actuar injustamente. Y Dios da esa gracia de ser parte de un profeta, que sea como un juzgador, ¿verdad?
Hay muchas cosas que podemos mencionar acerca de los profetas y las profecías. Ahorita vamos a hablar de conociendo la profecía. En términos muy generales, se define como profecía el don sobrenatural de conocer las cosas lejanas o futuras, hecha en virtud de este don. Entonces, son cosas sobrenaturales. Si alguien dice que es profeta, pero conoce la situación de la persona y solo le va a hablar de lo que sabe de la persona, eso es algo natural, solo sabe cosas naturales, cosas personales. No es que esta persona sea profeta. O algunos lo que hacen es investigar, que algunos tienen sus perfiles ahí en las redes sociales públicos. Todo el mundo sabe que tiene esposa, todo el mundo sabe que tiene cuántos hijos, todo el mundo sabe de que su hijo estudia en tal colegio. Humanamente eso es un riesgo también, porque muchos se dan secuestros, extorsiones, etcétera, ¿verdad? Pero entonces algunos burladores, ¿verdad?, lo que hacen es, venga, yo le voy a dar un mensaje de parte de Dios, y lo que vienen a decirle es lo que usted ya escribió en su perfil de las redes sociales. Solo le viene a contar algo que usted ya publicó ahí, ¿verdad? Entonces, con ese engaño muchos entran para poder sacarle dinero. Entonces eso es natural y aparte no es de Dios, ¿verdad? Sino que lo que estamos viendo aquí, que conocer la profecía es que es un don sobrenatural. Da a conocer cosas lejanas y futuras, ¿verdad? Aunque también se dan los casos. Bueno, ya cuando pasemos a ese punto, ¿verdad?, de los profetas, pero yo creo que hoy no lo vamos a ver, es de que si algún profeta viene a usted y le dice, te voy a hablar de parte de Dios, y esta persona que es profeta no lo conoce a usted, y le va a decir, en tu infancia algo, exactamente esto pasó en tu vida, ¿verdad?, o con tal persona, ¿verdad?, significa que también se va a un tiempo antiguo. Eso sí lo pueden hacer los profetas, ¿verdad? Pero digamos que si yo conozco a mi hermano, y digo, mira, te voy a hablar de parte de Dios, ¿te recordás que hace 10 años se te perdieron unos 5 y esos estaban en un hoyo? Pero si yo estaba jugando con él, eso no es ser profeta, eso es contar lo que ya vivimos nosotros, ¿verdad? Entonces, el don de profecía es eso. Alguien no nos conoce y nos va a decir, mira, cuando estabas en tu habitación tal día, en tal lugar o en la madrugada, yo vi que estabas clamando al Señor por esto específicamente. Y entonces esas cosas sí las puede hacer el Señor, ¿verdad? A través de los profetas, que puedan ver el pasado, el presente y el futuro. Amén. Tengo aquí algo escrito, entonces dice, no solo el profeta debería tener estas 3 cualidades, ¿verdad?, sino que también todo ministro del Señor, pastores, evangelistas, ¿verdad?, ustedes los conocen, debe de ser llamado, debe de ser capacitado y debe ser enviado. Yo tenía algo en mente y decía, pero si Dios me da un don a mí, me da un privilegio, me da un ministerio, me pongo a estudiar un montón de años, entonces ¿a qué hora me pongo yo a ejercer lo que Dios me da, verdad? Eso era lo que yo pensaba. Pero hay una parte de razón, o la mayor parte de razón aquí, ¿verdad? Porque si Dios me llama, yo debo de capacitarme, porque ya me pasaron algunas cosas a mí, donde yo no sabía ni qué hacer. Si nos recordamos, esto es algo interno que pasó también acá. Dios me habló a mí y me decía algo relacionado con rebaño, con las ovejas. Yo ni sabía ni qué hacer con ese mensaje, ¿verdad? Fue algo de madrugada que Dios me hablaba. Y aparte, que nosotros leemos la Biblia, pero no la leemos así como que nos gusta leer la Biblia. Entonces, por eso es que muchas veces flaqueamos, no nos preparamos para lo que Dios nos está dando. Debemos de leer la Biblia también. Entonces, lo que pasó ahí fue que agarré la Biblia, cabal, y ver qué hay relacionado con lo que Dios me estaba diciendo en mensaje. Realmente yo no supe la interpretación en ese momento, solo sabía que tenía que venir con el pastor y con su esposa, ¿verdad?
y les vine a contar de esa situación. Oramos y el Señor dio la interpretación de eso, la explicación. Se habló con esas familias o con estas personas que estaban afectadas y volvieron nuevamente, ¿verdad? Entonces fue algo que nosotros, si no nos preparamos, no nos capacitamos, también vamos a andar como que no sé qué está pasando, no sé qué le digo y no sé qué es lo que quiere Dios. Dios no nos va a hablar a nosotros con cosas que no vamos a entender. Dios nos va a hablar a nosotros exactamente. Por eso, para el que tenga el don de profecía y el que tenga también ese ministerio de ser profeta, hable claramente. Porque si alguno se pone aquí, primero se pone a llorar y no cuenta nada, entonces no le vamos a entender. El Señor habla exactamente a todos. ¿Saben cómo hablaba Jesús a cada uno? Pedro, vení, andas pescando allá, te voy a enseñar para que puedas ser pescador de hombres. No le hablaba de otros temas, no le hablaba de computadoras porque no existían, ¿va? Pero no le hablaba tampoco de impuestos porque él no tenía nada que ver con eso. A otros les decía, vengan aquí hay cultivos, ¿verdad? Y les daba el ejemplo de la siembra, ¿verdad? Los sembradores, y les explicaba según lo que entendía cada quien. Entonces cuando el Señor da al que va a dar la profecía, ya sea el que tenga el don de profecía o el que sea profeta, debe de hablar claramente lo que dice Dios y no hablar así medio masticado, porque no le vamos a entender. Y el Señor sí es claro para hablar lo que quiere transmitirnos a nosotros. Entonces tenemos que ser llamados, capacitarnos y luego ser enviados, ¿verdad? Eso es para todos los que anhelemos y recibamos eso de parte de Dios, de tener un ministerio, ¿verdad? Algunas veces nosotros decimos, pero si yo ya me sé muchas cosas de la Biblia, yo cuántos años llevo en el Evangelio, ¿verdad? Pero si nosotros dejamos algún día de querer dejar de aprender, solo nosotros nos estamos tapando ahí el camino. No queremos aprender más del Señor. San Juan 3:16, ¿cuántas personas han predicado de eso? Y ha sido diferente el mensaje. Entonces el Señor tiene diferente, hasta nosotros creo que hemos predicado de ese pasaje. Y el Señor nos da un tema distinto, porque Dios siempre va a estar renovando, actualizando y dándonos algo nuevo a nuestras vidas. Amén. Algo muy importante que tomar en cuenta en el ministerio profético en general es que hay dos tiempos. Y por eso es que algunas veces algunos se decepcionan, se desaniman y creen que las cosas no van a suceder. Entonces, una de ellas se llama Cronos, ¿verdad? Que es el tiempo del hombre. Entonces yo le puedo decir, mire, hermano, yo mañana vengo aquí a las 7 de la mañana. Eso es el tiempo del hombre, el Cronos. Pero está el Kairos, que es el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces, si el Señor te dice, yo te voy a sanar, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar en este problema que tienes, ¿verdad? No nos desanimemos. Algunos instantáneamente el Señor opera, ¿verdad? Hace esa maravilla, ese milagro en nosotros. Y algunas veces tenemos que esperar. Abraham ya era un anciano cuando él pudo decir, sí voy a tener un hijo, ¿verdad? Y pasaron varias cosas que no vamos a entrar en detalle. A nuestras vidas, ¿cuántas cosas han ocurrido, verdad? El Señor nos ha dicho, yo te voy a ayudar con esto. Y cabal nos ayuda, y en poco tiempo. Nos ha dado cosas, ¿verdad? Nos ha dicho, miren, mira, yo te voy a dar esto, o iglesia, yo les voy a dar esto. Y algunas cosas todavía no han pasado, ¿verdad? Porque el Señor tiene ese tiempo suyo que se llama Kairos. Cuando nosotros hablamos de las profecías, la profecía es predicción. La profecía es sobrenatural y la profecía es algo que revela la voluntad de Dios. O sea que solo son estas tres cosas que podemos tomar en cuenta. ¿Qué es predicción? Es decir que va a ocurrir algo, ¿verdad? Que va a pasar algo, no algo que ya sucedió. Porque si no, yo les digo ahorita, vieran que el que quedó de presidente es tal fulano.
es porque ya pasó desde hace unos años que quedó, ¿va? Entonces eso no es predicción, sino predicción es algo que va a pasar más adelante, en otro tiempo. Sobrenatural, ¿verdad? Ya se entiende de que no es algo natural que nosotros vamos a ver acá. Porque lo natural que es, yo voy con el médico y le digo, fíjese que me duele este diente de acá. Para eso es algo natural. Él lo agarra y lo quita. Es algo natural. Pero sobrenatural es que el Señor haga una operación en nosotros, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Algo que nadie lo puede hacer. Algunos saben qué les ha pasado. Les han dicho los médicos, solo tiene tantos días de vida, tantos años de vida. Y cuando se ha clamado al Señor, el Señor les da más tiempo de lo que se les ha dicho. Eso sí es sobrenatural. Entonces, si algún día el Señor opera en profecías, es a través de lo sobrenatural. La profecía revela la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué revela la voluntad de Dios? Porque si nosotros estamos diciendo una profecía de algo que ya sabemos, entonces no es el corazón de Dios, es el corazón nuestro el que está hablando. Por eso tengamos cuidado, porque algunas personas vienen y dicen, de parte del Señor esto y esto y esto. Hay que tener cuidado, dígame, Dios, por favor revélame, ¿va? Si esa palabra es tuya o no. Porque algunos lo hacen por emoción, ¿verdad? Algunos lo hacen porque tal vez dicen, ay, es que pobre el hermano, ¿eh? Pero solo porque sientan la necesidad que tiene el hermano, no le van a decir algo de parte de Dios si Dios no ha hablado. Es bien delicado eso, por favor, así que pidámosle a nuestro Padre que nos ayude a que eso sea bien entendible en la vida de nosotros y que nadie nos venga a engañar. Entonces, cuando hablamos de la profecía, que es una predicción, dice, en el Antiguo Testamento, una buena parte de la profecía es predictiva. Los profetas anunciaban la gracia vendría, dice. Presencian los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirán. Hay citas bíblicas también para eso. Ahora, cuando hablamos de la profecía que es sobrenatural, es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. Es la proclamación de la voluntad de Dios, tanto como referencia del pasado, como el presente y al futuro. Vamos a buscar en Apocalipsis 1:19. Les voy a contar algo propio. Yo me puse a buscar en internet, no cualquier cosa, sino que me puse a buscar cosas relacionadas con lo profético. Y muchos no hablan de este material o de lo que estamos hoy compartiendo. Muchos hablan, sí, es que tal persona tenía un manto, tal persona que el hacha en el agua y que no sé qué, y hablan de muchos aspectos, muchas cosas, pero esto que estamos viendo no lo he encontrado en ningún lado, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Que con mi hermano y varios de los que estamos aquí de la iglesia estamos estudiando y ahí es donde nos están dando estas clases. Entonces digo yo, qué bueno, ¿verdad? Porque tal vez hay una inversión económica de una cantidad y que es pequeña, pero toda la ventaja que estamos recibiendo, ¿verdad? Porque alguien se esforzó, alguien dijo, no, enseñémosles, expliquémosles, ¿verdad? Y es gracias a que alguien más nos está dando de lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Estos conocimientos. Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Entonces, aquí nos habla, ¿verdad? De que es algo que se mueve, ¿verdad? Sobrenatural, que habla referencia pasada, presente y futura. La profecía revela la voluntad de Dios, habíamos dicho, ¿verdad? La palabra griega original usada en profecía es profeteia. Esto se escribe Propheteia, ¿ah? Que significa la proclamación de la mente y el consejo de Dios. ¿Ven?
En algún momento alguien va a decir, yo siento el llamado de parte de Dios de ser un profeta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que debe de moverle a él o qué debe de realizar? Así como Dios le tiene algunas cosas específicas al pastor, al profeta también, al evangelista, al maestro, al apóstol, ¿verdad? Entonces, así como el pastor dice, él debe ser enviado, debe tener sus propias responsabilidades, ¿verdad? Y nosotros ya más o menos sabemos cuáles. También debe guiar y tiene un montón de cosas que ver relacionadas con el pastor. Ahora el profeta también es enviado y tiene sus propias responsabilidades, ¿verdad? El profeta no va a venir a usurpar al pastor. El profeta debe de sujetarse en la iglesia porque el encargado de la iglesia es el pastor. No importa si venga de Estados Unidos, sea de aquí de la iglesia o de otra iglesia de Guatemala. Debe de sujetarse al pastor porque él es el que se encarga de la congregación de la iglesia actual, ¿verdad? El profeta debe de buscar del Señor, porque si no, ¿cómo va a llevar algo de parte de Dios? Y puede desviarse. Nos recordamos de lo que pasaba con los apóstoles, cuando se acercó, no dice ahí la cantidad de gente, pero eran algunos magos, ¿verdad? Hechiceros, adivinos. Llegaron y le dijeron, tienes el Espíritu Santo. ¿Cuánto? Para que podamos tener eso, ¿verdad? Querían el Espíritu Santo estas personas, pero no porque estaban interesados en el Dios verdadero, sino porque querían sacar ganancias de eso. ¿Y saben qué dijeron ahí? No importa cuánto nos estás pidiendo, digamos que fueran unos 10,000 quetzales, ¿no? No importa si son 10,000 quetzales de hoy en día, aquí te los doy. Porque ellos sabían de que iban a hacer consulta, digamos que si hubiera sido el trato, hubieran llamado a la gente y le hubieran dicho, mire, venga acá, su consulta vale 100 quetzales. Ah, mire, usted es un diputado, le voy a cobrar unos 3,000 ahí por su consulta. ¿Qué problema tiene? Ah, venga, yo le voy a cobrar tanto. Y dependiendo tanto problema, ellos querían sacar provecho de que si los apóstoles les daban del Espíritu Santo, pero más bien los rechazaron y los reprendieron en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas ahí que debe de cuidar el profeta, ¿verdad? Vamos a entender algo. Hay 9 dones, ¿verdad? Dentro de esos está la profecía y están varios, ¿verdad? Están los 5 ministerios, que también son unos dones, pero son oficios, son ministerios específicos para que se puedan ejercer, ¿verdad? Dentro de eso están el pastor, el evangelista, el apóstol, el profeta y el maestro, ¿verdad? Más adelante también vamos a ver otro aspecto relacionado con ese versículo. Vamos a buscar una cita bíblica en Efesios 2:20. Vamos a ver. Y si alguien lo tuviera ahí, disculpe. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ven? Entonces estamos viendo ahí de que hay un principio, de que nos dice de que se necesita ser fundamentado, ¿verdad? Se necesita tener una documentación, una información que sea válida para las iglesias. No puede ser cualquier cosa y no puede ser para cualquiera, ¿verdad? Y ahí nos dice específicamente a quienes se les estuvo dando ese privilegio y se les está dando. Entonces, edificar es prácticamente lo que debemos de hacer aquí, ¿verdad? Levantar, quitar la tierra, zanjeado, las bases, levantar paredes, ¿verdad? Esa es una edificación. Entonces, en la iglesia igual pasa con nosotros, ¿verdad? Pero para eso deben de existir fundamentos.
pero no cualquier fundamento, no lo que se le ocurra al profeta, porque él va a pensar cosas cualquiera, ¿va? O lo que diga el apóstol, porque son los dos que menciona aquí, ¿verdad? De apóstoles y profetas, dice. Sino que el fundamento debe ser la cruz, debe ser Cristo, todo lo que esté relacionado con Cristo, el crucificado, ¿verdad? De lo contrario, estarían metiendo fundamentos falsos, ¿verdad? Entonces, los líderes a quienes se les dio esa información o que se les da la información es a los apóstoles y a los profetas. Pero dice que siendo la piedra principal, ¿verdad? La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Imagínense tantas cosas que nosotros hemos aprendido, visto en un montón de lugares, en las empresas, en la familia, hemos investigado. Pero esta parte pequeñita yo no la conocía hasta hace poco que fui a estudiar. ¿Qué significa la piedra del ángulo? Yo no sabía eso. Y es cabal la piedra que sirve en las columnas para detener. O, ustedes se recuerdan de los arcos, ¿verdad? Que están en zona 13, zona 14. Unos arcos. Entonces, en la parte de en medio de ese arco hay una piedra, que es la que sostiene los arcos. Sin esa piedra no resiste y se caen las dos partes, digamos, derecha e izquierda se caen si no tuvieran ese ángulo que es el de en medio. Entonces así es Jesucristo en nuestras vidas. Si Él no está ahí, si Él no está en la iglesia, se desborona, se descarrilan. Y por eso es que muchos después permiten cualquier cosa en las iglesias, porque no es Cristo la piedra angular o la principal. Entonces, aquí tampoco entremos en confusión y que digan, es que el apóstol entonces y el profeta son superiores a los otros tres, ¿verdad? Al evangelista, al pastor y al maestro. No, sino que ellos son los que reciben información de parte de Dios, la transmiten y la comparten con el pastor o con pastor y apóstol, ¿verdad? Y entre ellos tienen que ver qué es lo que Dios quiere para su iglesia. Y la parte importante que es Jesucristo, ¿eh? Que Él esté ahí. Y si Él no está ahí, Él no es el cimiento, ¿verdad? Entonces se desborona o hacen unas paredes que en algún momento se van a caer. Así pasa en la iglesia. Y esto no es algo que ya ha perdido efectividad, sino que está presente, es algo activo. Me voy a pasar a un punto ahorita solo para explicarles algo, aprovechando que ya vimos una parte. Entonces tenemos, más adelante les voy a explicar esta parte. El ejercicio profético. ¿Qué es ejercicio profético? Es como que un deporte, ¿verdad? Yo quiero correr, entonces corro. Yo quiero jugar fútbol, entonces practico. También hago ejercicio, hago esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, los ejercicios proféticos, lo que se practica en la iglesia de Cristo, dice. Yo lo tengo apuntado como 3 puntos, ¿verdad? Uno es que todos pueden profetizar, ¿verdad? El todos pueden profetizar, hay varios pasajes bíblicos, ¿verdad? Donde se derramaba el Espíritu Santo y empezaban todos a profetizar, no solo en el tiempo antiguo, sino que en el Nuevo Testamento también lo menciona, ¿verdad? Entonces empezaban a hablar en nuevas lenguas, profetizaban, ¿verdad? Y lo hacían hombres y mujeres, también lo vamos a ver bíblicamente en otra oportunidad. Pero entonces está el primer punto de que todos pueden profetizar. Imagínense, hasta Saúl estuvo profetizando una vez que quiso matar a David, fue a buscarlo para matar, pero había un mover profético en ese momento que hasta él terminó hablando eso. No significaba que él estuviera bien con Dios, Saúl, ni que él fuera profeta, pero sí él habló también una profecía, ¿verdad? Y lo que pasa acá es que cada uno de nosotros podemos tener ese ejercicio profético en nuestras vidas, pero que esté basado en la Biblia. Yo no puedo venir aquí con un hermano y decirle, el Señor dice, si yo soy el que lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero lo que yo sí puedo decir es, mira, la palabra del Señor dice aquí que por su llaga somos curados. Entonces yo deseo que seas sanado porque Cristo ya murió y sanó tu enfermedad. Eso sí lo podemos nosotros decir y declarar,
pero nosotros, ¿verdad? No decir Dios dice, porque estaríamos mintiendo también, ¿verdad? El otro ejercicio es el don de la profecía, ¿verdad? Nosotros ya conocemos, ¿verdad?, que ahí están los 9 dones, ¿verdad? Y dentro de eso está el don de la profecía. Entonces viene una hermana y dice, de parte del Señor, da un mensaje y le dice, iglesia, esto va a pasar. O personalmente llega con alguien y le dice, hermano, el Señor me dice esto, que le diga a usted, ¿verdad? Es algo que le va a decir personalmente. Eso es el don de profecía. Y el ministerio del profeta, que es la tercera, es el ejercicio donde ya tiene que ver muchas cosas, ¿verdad? Recibir mensajes de parte de Dios, dar el mensaje también al pueblo, también a las personas individualmente, y debe de ayudar, ¿verdad?, en los fundamentos de la iglesia, y debe de meterse realmente a lo que tiene que hacer. Y hay un montón de tareas que debe realizar, ¿verdad? También hace ungimientos y un montón de cosas, pero no lo vamos a ver. Solo así rápidamente me salté a que el ejercicio profético de la iglesia de Cristo es que todos pueden profetizar, el don de profecía y el ministerio del profeta. Y el ministerio del profeta, hay alguien que viene y va a decir, de parte de Dios, vas a recibir la respuesta a esta petición que estás pidiendo, algo que solo usted y Dios sabían. Entonces Dios le habla al profeta, el profeta le habla a usted. Esa es una respuesta. La otra es que también los profetas pueden ser videntes, ¿verdad? Como hemos escuchado algunos testimonios acá, ¿verdad? Que se le dice a la persona, mire, usted va a llegar a tal lugar y en ese lugar ahí va a encontrar, digamos que fuera un dinero, ahí va a estar un dinero, ahí va a estar digamos que fuera comida, ahí va a estar una gallina, y esa gallina no tiene dueño, el Señor la puso ahí. Entonces son cosas que se ven, ¿verdad? El profeta puede ver colores, lugares, tiempos futuros. Entonces el profeta se mueve en cosas así donde no le dice a usted exactamente qué va a pasar, y en otras el profeta vidente le va a decir esto y esto y esto de parte del Señor. Pero les digo, eso es en tiempo pasado, presente y futuro. Algunas cosas, ¿verdad?, que yo no las he contado, pero sí, cuando hermana Elisa me ha dado algunas profecías y se han cumplido, ¿verdad? Otras que digo yo, como que estoy en medio de esta situación porque Dios ya me había hablado, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que entender realmente cuándo es el mensaje que viene de parte de Dios. Por ahí 2 personas que también yo conocí, uno se le acercó a mi hermano hace mucho tiempo, fuimos a Ciudad Real, habló un montón de cosas, quería orar por nosotros, yo me hice para atrás y diciéndole a él un montón de cosas, ¿va?, que necesitaba aceptar a Cristo, y ya nosotros éramos diáconos de la iglesia de Filadelfia, entonces nada que ver, ¿va? Y otra persona que me decía a mí, que estás desanimado y estás dejando de orar y que no sé qué, y nada que ver. Yo preparándome estaba porque me tocaba un privilegio. Entonces digo yo, no sé qué les pasa a las personas, te están metiendo a terrenos donde no son. Pero sí tengamos cuidado en el nombre del Señor con todo eso. Yo creo que ya nos pasamos del tiempo. Muy bien. Solo vamos así rápidamente. La enseñanza nos muestra la mente de Dios, ¿verdad? La enseñanza. Mientras la profecía revela su corazón. Para moverse aún en el simple y básico don profético se requerirá de un entendimiento de la mente y el corazón de Dios y de cómo liberar. Entonces cuando venga una profecía, si alguien le dice, usted se va a morir el día de mañana, ¿será que eso es el corazón de Dios o eso es la mente de Dios? No. Entonces usted va a entender. Por eso es que este mensaje es importante para los que son miembros de iglesia, para los que tienen dones, para los que son ministros y para gente
que ni siquiera conoce nada de Dios, pero va a empezar a entender de que si alguien llega y le dice, mire, yo le voy a dar una palabra de parte de Dios, ahí me da mi bendición pidiéndole pisto. Eso no es de Dios. Desde ya no le dé nada, mándelo por allá. Y si alguien le dice eso, mire, va a venir una enfermedad a su vida, que no sé. Dios no tiene ese corazón para estarnos enfermando a nosotros. Algunas cosas las permite, ¿verdad?, que pasen en nuestras vidas, pero es parte de un proceso. Pero Dios no nos va a venir aquí a meter miedo, a meter juicio. Y el juicio va a tocar en algún momento, pero no es en esta vida que estamos aquí ahorita, ¿verdad? La profecía es la voz de Dios hablando al hombre y comunicándole su voluntad por medio de los profetas. Hay varias citas bíblicas ahí, ¿verdad? Pero ya ahorita vamos a concluir, porque si no, saber hasta qué hora vamos a salir. Muy bien, les voy a dar un último tip ya solo para terminar y en otro día entramos en detalle de esto. ¿Quién creen que fue el primer profeta? Algunos dicen que Abraham, y bíblicamente sí lo fue Abraham. Génesis 27, cuando tengan ahí un momento lo leen. Entonces, acreditado como profeta fue Abraham en Génesis 27, ¿verdad? Eso lo pueden apuntar ahí. Y muchos dicen, él fue el primer profeta, pero no, hubo otro profeta antes que él. ¿Y saben quién fue? Adán, en Génesis 2:24, porque él habló algo que él no conocía. Él estaba en un día, digamos que fuera un miércoles, ¿no? Solo para que ustedes entren en conocimiento de qué estamos hablando. Digamos que hoy miércoles yo digo, todos los que vayan a votar, ese día les van a dar una refacción. Entonces estoy hablando de algo que ni siquiera conozco, si van a dar o no van a dar. Entonces, en Génesis 2:24, Adán habló algo proféticamente porque hablaba de algo que él no conocía, ¿verdad? Entonces decía que dejarían padre y madre, creo yo, ¿verdad? Si no me equivoco ahí. Pero él no tenía en ese momento hijos ni nada, ¿verdad? Y tampoco sabía de que cada quien tenía que agarrar por su lado, sino que fue algo que Dios se lo dio directamente a él, ¿verdad? Y hay un montón de temas que más ver de esto, ¿verdad? Pero solo esto fue como una introducción, solo vimos la parte de la profecía y los profetas. Que el Señor nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé más conocimiento y sabiduría, y que nosotros en otras ocasiones podamos recibir más de esta información, porque es importante para librarnos de engaños, para conocer muchas cosas que nos estamos perdiendo. Y si nosotros decimos, los profetas ya no existen, estamos perdiendo eso que dice, ¿verdad? Ahí, que los fundamentos, las bases están dadas a los apóstoles y a los profetas, ¿verdad? Algunos sí pueden tener varios ministerios, por decirlo así, ¿verdad? Digamos, un pastor puede ser pastor y maestro, que bíblicamente así lo dice ahí. Algún pastor puede también ser pastor y profeta, o pastor y apóstol, ¿verdad? Sí pueden tener varios ministerios al mismo tiempo. Gracias a Dios, ¿verdad?, que nos ha permitido hasta este momento hablar de Él y de su palabra. Y vamos a orar y luego vamos a pasar a lo que son las ofrendas y los diezmos. Amén. Gracias te damos, bendito Dios, porque tú nos has ayudado hasta este momento. Bendice, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos para que esta información nos sirva para nuestras vidas, para nuestras familias, porque hay muchas cosas, Señor, que tú has hablado y nosotros tenemos que discernir qué es del Señor y qué no es del Señor, qué es bueno y qué es malo. Nosotros tenemos que discernir qué es. Hoy te adoramos y te exaltamos, bendito Dios. Gracias porque tú nos ayudas, así como nosotros tal vez conocemos algunas o pocas cosas, pero nosotros ponemos nuestra mente en nuestro corazón para que tú nos sigas bendiciendo, ayudando, bendito Padre. Hoy te adoramos y te exaltamos, Señor, porque tú nos has ayudado hasta este momento, bendito Padre.
En tus manos estamos, Señor. Acompáñanos, bendícenos, Señor.